En el día de mi boda, Alejandro Hernández me abandonó en el altar para salvar a su hermanastra, Maribel, quien amenazaba con saltar de un edificio. De pie, humillada con mi vestido, enfrenté a la multitud y declaré: quien dé un paso al frente ahora, será mi esposo. 3 años después, Alejandro regresó con Maribel. Yo estaba en la mansión de los Hernández, relajada en un sofá de cuero, embarazada, viendo la televisión y sorbiendo sopa. Los ojos de Alejandro se fijaron en mi vientre. ¿De quién es ese bastardo? Sonreí. Es un hijo de los Hernández. Me levantó de un tirón. Eres una zorra. Me fui por 3 años y ahora afirmas que ese hijo es mío. Nunca dije que fuera tuyo. Y tú no eras el único hombre de los Hernández, respondí con calma. Maribel intervino. Te dejó quedarte con el apellido y la riqueza de los Hernández, ¿y ahora estás embarazada de un hijo de otro? La miré con desprecio. Seduciste a tu propio hermanastro. ¿Quién eres tú para hablar de vergüenza? Dirigiéndome a Alejandro con falsa inocencia, Maribel dijo: Hemos sido platónicos durante años, pero ella te está haciendo quedar como un tonto. Me abofeteó. Fuera de esta casa. 3 años antes, después de ser humillada en el altar, me casé con Guillermo Hernández, el tío de Alejandro, conocido como el Rey de Hielo. Me protegió ferozmente desde que quedé embarazada. Me ha tratado como un tesoro. Si supiera que Alejandro me golpeó, correría la sangre. Para evitar una tragedia, advertí: váyanse ahora y olvidaré que esto sucedió. Se rieron. Esta perra está usando a ese niño para apoderarse de la fortuna de los Hernández. Maribel gritó: desde el día en que te fuiste, dije, el abuelo Hernández te sacó de la familia. Nada de esto te pertenece ya. Maribel se burló. No lo decía en serio. Alejandro es el único nieto. Alejandro se burló. Todo esto es mío. Puse una mano sobre mi vientre. Ya no. Mi hijo también es un Hernández. Estás tratando de hacer pasar a un bastardo como heredero de los Hernández, espetó, abofeteándome de nuevo. Caí, aferrándome a mi estómago, preocupada por el bebé. Dije: el hijo es de Guillermo. Me metió el tazón de sopa en la boca. Me ahogué. La sangre se mezclaba con fragmentos de porcelana. Maribel aplastó mi mano con su tacón. Este niño nos quitó todo. Alejandro gruñó: lo pagarás. Maribel apuntó con su estilete a mi vientre. Lo bloqueé con manos temblorosas. Este niño era nuestro milagro. Después de años de tratamientos no podía dejar que lo lastimaran. Alejandro se rió. Todos saben que Guillermo es estéril. Yo soy el único heredero verdadero. Si no me crees, dije, llama a Guillermo, él te lo dirá. Alejandro destrozó mi teléfono. Si ve que no puedo controlar a mi propia mujer, no me dará la empresa. Maribel se burló. Deshagámonos de ese bastardo y dile al abuelo. Presionó su tacón en mi vientre. El dolor me invadió. Por favor, supliqué. Perdonen a mi hijo. Maribel sacó su teléfono. Ladra como un perro y di: eres una perra promiscua. Haz eso y lo perdonaremos. Me arrodillé. Guau. Soy una perra promiscua. Maribel sonrió. ¿Pensaste, cuando te rogué que no te casaras con Alejandro, que terminarías así? Me había negado a romper el compromiso años atrás porque habría destruido el negocio de mi familia. Nunca imaginé que su odio duraría tanto. Por favor, susurré. Llama a una ambulancia. Alejandro pisoteó mi espalda. Mi vientre golpeó el suelo. El dolor era insoportable. Prometiste perdonar a mi bebé. Lloré. No lo hice, dijo fríamente. Me dio una patada fuerte. La sangre corrió por mis piernas. El bebé dejó de moverse. Te arrepentirás de esto, dije entre lágrimas, aún sin quebrarme. Maribel se burló. Entonces, más castigo. Trajo una cuerda. Me ataron las manos y me arrastraron por el suelo, dejando un rastro de sangre. Alejandro me arrojó a la piscina, atada. Me hundí justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento. Me levantó. ¿Aprendiste la lección ya? Estoy de parto, jadeé. Por favor, llama a una ambulancia. Me escupió. Sigues pensando en ese bastardo. Acabaré con esto ahora. Levantó el pie para patearme de nuevo, pero las puertas se abrieron de golpe. Guillermo estaba allí, sus ojos fríos como la muerte. ¡Detente! Alejandro se sorprendió por el grito de su tío, instintivamente soltando la cuerda. Siempre le había tenido miedo a su tío,
conocido como el Rey de Hielo, pero cuando vio al abuelo Hernández, siguiendo a Guillermo, Alejandro recuperó la compostura. Después de todo, era el único nieto de la familia, la niña de los ojos de su abuelo. Se apresuró a abrazar al abuelo Hernández, forzando algunas lágrimas. «Abuelo, te he extrañado tanto estos últimos 3 años». Maribel también dio un paso al frente, como la hija adoptiva de los Hernández. Ella no era tan cercana al abuelo Hernández como Alejandro. Se hizo a un lado y dijo: «Abuelo, Alejandro y yo sabemos que nos equivocamos. Alejandro ha decidido volver y continuar la boda con Sofía. Simplemente no esperábamos», agregó Alejandro con un tono resentido. «No esperábamos que la zorra fuera tan descarada, engañándome y quedando embarazada de un bastardo, tratando de hacerlo pasar como un hijo de los Hernández. No te preocupes, abuelo. Ya me he encargado del bastardo en su vientre. El nombre de los Hernández no será deshonrado». Al oír esto, el abuelo Hernández apartó a Alejandro y finalmente me vio, apenas con vida, junto a la piscina. Guillermo corrió a mi lado. Sus manos temblaban mientras desataba las cuerdas que ataban mis extremidades, al ver la sangre que fluía de la parte inferior de mi cuerpo. Incluso su voz temblaba. «Sofía, ¿cómo estás?». Miré a Guillermo, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Guillermo, salva al bebé. Salva al bebé». El abuelo Hernández miró la escena con incredulidad. Levantó su bastón y golpeó a Alejandro con fuerza. «Bestia, ¿qué has hecho?». Alejandro esquivó mientras me miraba con resentimiento. «Abuelo, esa perra de Sofía usó el nombre de los Hernández para engañarme. Los ha engañado a usted y a un tío. Nunca la toqué. Ese niño en su vientre no es mío». Maribel intervino. «Así es, abuelo. Alejandro y yo acabamos de regresar hoy a la casa de los Hernández. Su vientre ya tiene 6 o 7 meses. Debe ser un hijo bastardo». El abuelo Hernández golpeó a Maribel con su bastón. «El hijo en el vientre de Sofía no es un bastardo. Es un descendiente de los Hernández». Alejandro gritó: «Abuelo, eso es imposible. Nunca la toqué». Guillermo levantó mi cuerpo ensangrentado y pateó a Alejandro al suelo, sus ojos llenos de intención asesina mientras los miraba a él y a Maribel. «Si algo le sucede al hijo en el vientre de Sofía, me cobraré sus vidas con eso». Me llevó apresuradamente al hospital. Alejandro estaba tan aterrorizado por la intención asesina de su tío que no se atrevió a respirar. Después de que Guillermo se fue, respiró hondo y miró a su abuelo. «Abuelo, ¿se ha vuelto loco el tío? ¿Cómo puede amenazar mi vida por esa mujer promiscua y su hijo bastardo?». Maribel susurró a su lado. «Alejandro, ¿podría ser todo esto un complot de Sofía y el tío Guillermo? El tío es estéril, así que tal vez estén usando al bastardo en el vientre de Sofía para apoderarse de tu herencia». Alejandro se volvió inmediatamente hacia el abuelo Hernández. «Abuelo, debes defenderme. Toda la fortuna de los Hernández me pertenece. No puede caer en manos ajenas». Al ver que todavía no habían captado la situación, incluso cuando se enfrentaban a la muerte, el abuelo Hernández golpeó la cabeza de Alejandro con su bastón. Pensar que yo, Teodoro Hernández, conocido por mi sabiduría, podría tener un descendiente tan tonto. El hijo en el vientre de Sofía no es un bastardo, es hijo de Guillermo. Al oír esto, Alejandro y Maribel quedaron atónitos. Después de un largo momento, Alejandro finalmente habló. «¿Cómo es eso posible? Sofía es mi esposa. ¿Cómo pudo estar con el tío? ¿Y no es el tío asexual y estéril?». El abuelo Hernández miró a Alejandro con decepción. «Cuando huiste de la boda, Sofía se casó inmediatamente con Guillermo. Toda la ciudad lo sabe. ¿Cómo pudiste no saberlo?». Alejandro se sorprendió. Después de fugarse con Maribel, habían cortado todo contacto con la ciudad, temiendo que los atraparan. Habían estado viajando por el extranjero. No fue hasta hace poco, cuando todas sus tarjetas fueron congeladas, que se encontraron sin un centavo. Tuvieron que lavar platos durante un mes solo para juntar lo suficiente para los boletos de avión de regreso a casa. Después de regresar, se dirigieron directamente a la mansión de los Hernández, sin tiempo para ponerse al día con las noticias. Es cierto que Guillermo nació infértil, pero no era completamente imposible. Estos últimos años, ha consultado a especialistas tanto a nivel nacional como en el extranjero. «No, así es como él y Sofía concibieron», agregó el abuelo Hernández con dolor. «Y ahora lo has arruinado todo». Recordando los despiadados métodos de su tío,
Alejandro se derrumbó al suelo como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. Justo entonces, varios guardaespaldas de rostro severo entraron desde afuera. Los dos temblaron de miedo de inmediato, rogándole al abuelo Hernández que los ayudara. «Abuelo, sálvame, no quiero morir. Abuelo». Los guardaespaldas ignoraron sus súplicas y se los llevaron arrastrando. Después de que Guillermo me metió en el coche, el conductor aceleró, llegando al hospital en solo 10 minutos. Me llevaron de urgencia a la sala de partos. Media hora después, di a luz a un bebé varón muerto. El médico estaba a punto de deshacerse del cuerpo según el procedimiento habitual. La detuve. «Tráiganme al bebé». Ella respondió con un dejo de renuencia. «Señora Hernández, es mejor no mirar. Podría dejar un trauma psicológico». Dije débilmente. «Es mi hijo, pase lo que pase. Debo despedirme de él por última vez». Ante la señal de Guillermo, el médico me entregó el feto. Su piel era de un rojo brillante, solo un poco más grande que mi palma de mi mano. Lo acuné con cuidado en mis brazos, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera lastimarlo. Justo esta mañana había estado rodando felizmente en mi vientre, interactuando conmigo. Ahora, se había ido para siempre sin un sonido. Las lágrimas fluían incontrolablemente de mis ojos. «Bebé, mami no pudo protegerte». «Lo siento mucho, bebé. No culpes a mami. No te enojes con mami. Por favor, despierta, ¿sí?» Coloqué al bebé sobre mi pecho, tratando de transferir el calor de mi cuerpo a él, esperando un milagro, pero al final no pasó nada. Guillermo, con los ojos enrojecidos, nos abrazó a mí y al bebé. Sabía que su dolor no era menor que el mío. Guillermo era 10 años mayor que yo. Cuando Alejandro me abandonó en el altar, Guillermo dio un paso al frente y se casó conmigo. Pensé que solo lo había hecho para salvar las apariencias del negocio de asociación entre las familias Hernández e Invierno. Esa noche, coloqué los papeles de divorcio frente a él, pero los rompió. Guillermo me dijo que durante sus 34 años de vida siempre había sido asexual. Pero ese día, al verme con mi vestido de novia, se había enamorado a primera vista. Dijo que este matrimonio era real para él, y esperaba que yo también me lo tomara en serio. Después de nuestra boda, me colmó de amor, joyas caras, vestidos de alta costura. Me los daba antes de que pudiera siquiera pedirlos. También era increíblemente atento en nuestra vida diaria. Con mi joven corazón, gradualmente me enamoré de él también. Excepto por ser mayor, también estaba bien dotado. Todas las noches me dejaba en éxtasis. Más tarde, cuando vi al bebé recién nacido de una amiga, mi corazón se derritió. Empecé a querer un hijo propio, pero Guillermo nació con problemas de fertilidad. Para cumplir mi deseo, comenzó a buscar tratamiento médico en todas partes, tanto a nivel nacional como en el extranjero. El día que descubrí que estaba embarazada, estaba tan feliz que les dio a todos los empleados de su empresa un mes extra de salario, queriendo que todos compartieran nuestra alegría. La noche en que sentimos los primeros movimientos del bebé, Guillermo besó mi vientre con entusiasmo, diciendo que tenerme a mí y al bebé era suficiente para toda esta vida. Elegimos personalmente la cuna, la ropa de bebé y los juguetes para nuestro hogar, todos con nuestra bienvenida y amor por este niño. Pero ahora todo se había ido. Pensando en los rostros malvados de Alejandro y Maribel, un profundo odio ardía en mi corazón. Quería hacerlos pedazos. Guillermo, fueron Alejandro y Maribel quienes mataron a nuestro bebé. Guillermo nos abrazó a mí y al bebé con fuerza, sus ojos llenos de intención asesina. «Sofía, no te preocupes. No dejaré impunes a quienes te lastimaron a ti y a nuestro hijo. El sufrimiento que soportaste hoy, se los haré pagar 100 veces». Tuve a nuestro bebé durante un día y una noche antes de aceptar finalmente que nos había dejado para siempre. Guillermo y yo hicimos incinerar los restos del bebé y los enterramos en el cementerio más auspicioso de la ciudad. Alejandro y Maribel fueron llevados ante la lápida del bebé por los guardaespaldas después de solo un día. Apenas podía reconocerlos a los dos. Alejandro y Maribel estaban desaliñados, sus rostros hinchados como cabezas de cerdo. Sus brazos, cuerpos y piernas estaban cubiertos de heridas sangrantes. Guillermo les había ordenado que los azotaran con látigos empapados en agua con chile hasta que su piel se abriera, y luego los arrojaran a un pozo de aguas residuales durante la noche. Todavía apestaban al hedor. Guillermo me entregó una barra de hierro. «Sofía, puedes hacer lo que quieras con ellos.
Yo me encargaré de las consecuencias. Tomé la barra y los miré. Alejandro y Maribel mostraron terror de inmediato en sus ojos, sacudiendo sus cabezas repetidamente. No, no. Justo cuando levanté la barra, apuntando a sus cabezas y a punto de balancearla, el abuelo Hernández se apresuró con su bastón, gritando: «Sofía, perdónales la vida». Al ver al abuelo Hernández, Alejandro pareció ver un salvavidas. Rápidamente suplicó: «Abuelo, ella va a matarme. Por favor, sálvame». De la noche a la mañana, el cabello del abuelo Hernández se había vuelto casi completamente blanco, su rostro inusualmente cansado y demacrado. Se acercó a mí, respiró hondo varias veces y me miró con culpa. «Sofía, Alejandro, este tonto mató indiscriminadamente a tu hijo y al de Guillermo. Debería ser imperdonable». Pero agarré la barra con fuerza, mirando fríamente al abuelo Hernández de pie ante mí. Los padres de Alejandro habían muerto temprano, y fue prácticamente criado por el abuelo Hernández. El profundo afecto del anciano por él hacía comprensible su súplica, pero ¿valía la vida de Alejandro más que la de mi hijo? La imagen de mi bebé luchando en mi vientre ayer, pidiéndome ayuda en silencio, todavía estaba vívida en mi mente. Ninguna súplica funcionaría hoy. Pero para mi sorpresa, el abuelo Hernández, a su avanzada edad, se arrodilló ante mí. Alejandro perdió a sus padres cuando era niño y fue criado por mí. Su terrible error de hoy también se debe a mi fracaso en disciplinarlo. Hoy, deja que este anciano muera con él para expiar el pecado contra nuestro nieto perdido. Al oír esto, Alejandro protestó de inmediato. «Abuelo, no quiero morir, no quiero morir». Se liberó de los guardaespaldas y corrió hacia el abuelo Hernández, tratando de levantarlo. «Abuelo, ¿cómo puedes arrodillarte ante ella? Levántate y llévame contigo». El abuelo Hernández se sacudió el brazo de Alejandro y lo golpeó sin piedad con su bastón. «Bestia, arrodíllate y ruega perdón a tu tía y al niño muerto». Ya sea golpeado hasta la sumisión por el abuelo Hernández, o dándose cuenta de que su abuelo ya no podía protegerlo, Alejandro finalmente se arrodilló a mis pies, haciendo reverencias repetidamente. El abuelo Hernández también se inclinó ante mí. «Si debes matar, mátame a mí primero. De esta manera puedo enfrentar a los padres de Alejandro en el más allá con algo de dignidad». Retrocedí un paso, todavía sosteniendo la barra de hierro. Este hombre, una vez un titán de la industria que había vivido una vida orgullosa, ahora estaba arrodillado ante mí. Mis emociones estaban en confusión. Si el abuelo Hernández hubiera adoptado una postura firme para proteger a Alejandro, habría sido aún más resuelta. Con Guillermo ahora en control de la familia Hernández, el abuelo habría perdido al final, pero ahora, con él ofreciendo su vida en lugar de la de sus nietos, no sabía qué hacer. Guillermo me estabilizó por detrás, su mirada aguda mientras observaba a todos los presentes. Luego reprendió enojado: «¿Están todos sordos? ¿Cómo se atreven a dejar que el anciano siga así? Llévenselo de inmediato». Los guardaespaldas reaccionaron rápidamente. 2 de ellos se acercaron para escoltar al abuelo Hernández. Guillermo, al ver que no podía obligarme a actuar, me quitó la barra de hierro de la mano y dijo: «Yo soy el padre del niño. La tarea de la venganza debería recaer sobre mí. Sofía, da un paso atrás. No tienes que ver esto». Con su última esperanza perdida, Alejandro y Maribel miraron a Guillermo acercarse a ellos con la barra de hierro. Sus ojos llenos de terror, sus cuerpos temblando. «Tío, soy tu sobrino. Si me matas, ¿cómo enfrentarás al abuelo? ¿Cómo enfrentarás a mi padre en el más allá? ¿Cómo enfrentarás a los antepasados de los Hernández?» Guillermo levantó la barra, su voz dura. «Eso ya no es asunto tuyo». La barra de hierro silbó en el aire, a punto de estrellarse contra la cabeza de Alejandro. Estaba tan asustado que se orinó en el momento crítico. Extendí la mano y agarré el brazo de Guillermo. Se giró para mirarme. Respiré hondo y dije: «Dejarlos morir así es demasiado fácil. ¿Por qué no les rompemos las extremidades y los desterramos de la familia Hernández? Que sufran todas las penurias de la vida como inválidos. Ese sería el mayor castigo». Guillermo reflexionó por un momento, luego arrojó la barra de hierro a un guardaespaldas y ordenó fríamente: «Haz lo que dice mi esposa». El guardaespaldas tomó la barra y golpeó sin piedad las extremidades de Alejandro y Maribel. Sus gritos de agonía llenaron el aire. Observé la escena con frialdad.
Luego toqué suavemente la lápida de nuestro hijo. Bebé, mami y papi te han vengado. Si ya no estás enojado, por favor, vuelve con nosotros pronto, ¿sí? La gran mano de Guillermo cubrió la mía. Lo haremos, Sofía. Nuestro bebé definitivamente volverá con nosotros. Después, temiendo que quedarme en la mansión de los Hernández me recordara nuestra pérdida, Guillermo nos mudó. Siempre que tenía tiempo, me llevaba de viaje para ayudarme a sanar. Aunque ninguno de los dos volvió a mencionar al niño, ambos sabíamos que sería una cicatriz permanente en nuestros corazones. 3 años después, volví a quedar embarazada. Desde el momento en que lo descubrimos, Guillermo se volvió increíblemente protector. Contrató a docenas de guardaespaldas y niñeras para rodearme, sin dejar que ni siquiera una mosca se me acercara. Después del 5.º mes de embarazo, Guillermo dejó de ir a la oficina, quedándose en casa para cuidarme constantemente. A medida que mi vientre crecía, mis pies se hinchaban severamente. Todas las noches, Guillermo me reconfortaba, suspirando de preocupación mientras miraba mi vientre, incapaz de dormir. Alicé las arrugas entre sus cejas, sonriendo. Guillermo, creo que el que tiene ansiedad prenatal eres tú. ¿Debería llevarte a ver a un médico mañana? Guillermo colocó suavemente su mano sobre mi vientre. Sofía, me preocupa mucho que nada le pase a este niño. Puse mi mano sobre la suya. No pasará. Esta vez, nuestro bebé definitivamente vendrá sano y salvo. Poco después, di a luz a un niño sano. Solo entonces, el dolor de perder a nuestro primer hijo comenzó a desvanecerse finalmente para Guillermo y para mí. Celebramos el 100º día del bebé en el hotel más lujoso de la ciudad. Justo cuando Guillermo y yo salimos del coche con nuestro bebé, un hombre mal vestido y con un andar retorcido se abalanzó sobre nosotros. Antes de que pudiera alcanzarnos, fue detenido por una pared de guardaespaldas. Al principio pensé que era un mendigo. Considerando que era un día de alegría, estaba a punto de pedirle a alguien que se lo llevara y le diera algo de comida y necesidades. Pero cuando habló, me di cuenta de que este hombre era en realidad Alejandro. Tío, tía, ahora que tienen un nuevo hijo, por favor, déjenme regresar a la familia Hernández. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, déjenme volver. Después de que Alejandro y Maribel quedaron lisiados, no recibieron tratamiento oportuno, lo que los dejó a ambos gravemente discapacitados. Las dificultades de los últimos años habían reducido a Alejandro a un estado de mendicidad. Innumerables veces en sus sueños de medianoche, se arrepintió de creer las mentiras de Maribel y elegir huir de la boda. Maribel se había casado con un hombre de 50 años hace 2 años, dejando atrás a Alejandro. Sus discapacidades físicas y sus terribles condiciones de vida lo habían llevado a contemplar el suicidio en numerosas ocasiones. Lo único que lo mantenía en marcha era la esperanza de que, si Guillermo y yo teníamos otro hijo, podríamos mostrar misericordia y dejarlo regresar a la familia Hernández. Y finalmente había esperado este día. Guillermo lo miró fríamente y dijo: «Perdonarte la vida ya fue una gran misericordia. Regresar a la familia Hernández. Sigue soñando». Luego ordenó a los guardaespaldas que echaran a Alejandro. Esta acción destrozó por completo la esperanza de Alejandro de regresar a la familia Hernández. Regresó a su habitación alquilada y se suicidó. Poco después, cuando recibimos esta noticia, Guillermo y yo estábamos jugando con nuestro hijo. Después de un momento de contemplación, Guillermo aún ordenó a alguien que recogiera las cenizas de Alejandro. Alejandro Hernández. La confesión final. Yo era el nieto favorito, el heredero del legado de los Hernández, el nombre, la fortuna. Todo se suponía que sería mío algún día, pero el día de mi boda con Sofía Invierno, todo se derrumbó. Maribel, mi hermanastra, amenazó con suicidarse. Estaba en una azotea, llorando, diciendo que no podía soportar verme casarme con otra persona. Dudé, no porque la amara, sino porque me sentía responsable de ella. Elegí salvarla. Dejé a Sofía en el altar, creyendo que podría explicarme más tarde, que ella entendería, que ella me perdonaría. Pero cuando regresé 3 años después, todo había cambiado. Sofía estaba embarazada, sentada en el sofá de la mansión de los Hernández como si fuera la dueña del lugar. Me sonrió con desdén y dijo: «Es un hijo de los Hernández». Eso me quemó hasta la médula. Guillermo, mi tío, el hombre frío y distante que siempre había vivido a la sombra de la familia, se casó con ella, mi prometida, y la dejó embarazada. A pesar de ser estéril, imposible. No podía aceptarlo.
La rabia me cegó. La humillación, los celos, la idea de perderlo todo ante ellos. Todo eso se mezcló con el miedo. Miedo de que el abuelo se diera cuenta de que no era digno de heredar nada, así que actué como un monstruo. Violencia, palabras crueles. Traté de forzar la verdad, pero no era la verdad lo que quería, era control. Era orgullo herido. Maribel me incitó. Ella también odiaba a Sofía, tal vez incluso más que yo, pero las cosas se salieron de control. Cuando Guillermo apareció, supe que se había terminado. No solo porque era poderoso, sino porque en sus ojos vi algo que nunca tuve. Amor verdadero. Cuando vi al abuelo empujarme a un lado y correr hacia Sofía, todo lo que era se hizo añicos en ese momento. Y cuando se supo la verdad, el niño era de hecho de Guillermo. Mi tío, el hombre estéril, había ganado. Me dejaron vivir, pero me quitaron todo. La herencia, el nombre, mi cuerpo. Fuimos torturados, golpeados, humillados frente a la tumba de un niño, uno que murió por mi culpa. Y aún así pensé que tal vez algún día me perdonarían. 3 años después, cuando vi que tenían otro hijo, reuní el valor para pedirlo, no por la fortuna, solo un lugar en la familia, un rincón, una pizca de dignidad. Pero Guillermo me miró como si fuera basura. Dijo: reincorporarte a esta familia. Sigue soñando. Me echaron como a un perro moribundo. Esa noche, me senté en la cama de la sucia habitación que alquilaba con mi última cuenta. Miré mis manos inútiles, mis piernas torcidas, mi rostro desfigurado. Nadie volvería a reconocerme como Alejandro Hernández, ni siquiera yo. Y así, escribí esta confesión, no para justificar mis acciones, sino para decir que el amor que desperdicié es lo que me destruyó. Si estás leyendo esto, puede que ya no esté, pero espero que Sofía algún día encuentre la paz, y que Guillermo proteja a este nuevo hijo de la manera en que yo debería haberlo hecho. Adiós.